Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, y como cada jueves agradeciendo la presencia que tienen ustedes a tu programa. Y bueno, desde hace tiempo ustedes me han sugerido que invite a personas de primer nivel que estén trabajando investigaciones de corte criminológico. Hemos visto que en el estado se han lanzado alertas de género y va y viene esto de los feminicidios, y en relación a esto han trabajado algunos investigadores de las ciencias forenses también el fenómeno que está pasando con la trata de personas. Nosotros ya hace algún tiempo, recuerdas que hemos hablado y criticado de algunas escuelas que imparten criminología, criminalística, ciencias forenses, y que no cuentan con el personal adecuado, los profesores, aparte que no tienen programas estructurados. Y en aquel entonces hacíamos un programa que mencionábamos las escuelas Patito, y un libro que nos sirvió mucho para hacer la reflexión fue el libro blanco de la criminología del doctor Luis Rodríguez Manzanera. Pero si recuerdan, este libro lo contrastábamos con una gran investigación de mucho tiempo que se llevó de un gran investigador que es el doctor Eric Tagle. Y aquí veíamos el libro y lo trajimos nuevamente para que lo observaran cuando hablamos de las criminologías especializadas. Entonces, ahora surge un nuevo libro que es este tema que les decía a ustedes, que es la trata de personas. Y bueno, pues el investigador que realiza este libro, pues nuevamente es nuestro querido amigo, el doctor Eric Gómez Tagle López. Y pues ya le habíamos solicitado en bastantes ocasiones si podía hacer una visita aquí a la ciudad de Morelia, y bueno, pues tanto estuvimos muele y muele y muele hasta que se compadeció de su servidor, pero más que eso, de su servidor, del público que nos hace favor de sintonizarnos por www.radiotele.tv y por www.radiotele.com.mx, y también en Telecable en el canal 8.3 Play. Y bueno, pues agradeciendo como siempre a todos nuestros amigos. Y fíjense que la sugerencia de esto de trata de personas venía porque saben ustedes que allá en Madrid, España, pues hacen favor de sintonizarnos y solicitaban este tipo de programas. Entonces aprovechamos también para saludar a todos nuestros amigos de Sudamérica, Centroamérica, obviamente la República Mexicana, y allá al norte en los Estados Unidos, sobre todo al aeropuerto John F. Kennedy, a Gwendolyn también, que nos sintonizan en Charlotte y otras ciudades importantes y condados, más bien allá les llaman, de los Estados Unidos. Entonces les decía, le pedimos al doctor Eric Gómez Tagle que si podía venir a hablar del nuevo libro que había realizado de la trata de personas, porque de criminologías especializadas, quiero que sepan que ya está agotado. Entonces la gente está esperando que se haga una nueva edición. Y pues déjenme presumirles, porque no conforme de que viniera aquí al programa y a esta ciudad de la Cantera Rosa, pues le pedimos que nos pudiera traer el libro, y muy gentilmente pues nos lo trajo, y adivinen qué, pues me lo regaló, ¿no? Entonces nos hace unas pequeñas palabras aquí, nos lo dedica, y con el perdón de él vamos a leer lo que dice. Lo voy a leer apenas aquí, no quise leerlo antes para que ustedes fueran testigos de lo que nos hace favor de regalarnos con sus palabras. Dice: para mi colega Víctor Gutiérrez Olivares, con mi reconocimiento profesional y amistad, recuerdo de mi visita a Morelia, doctor Eric Gómez Tagle, 2016. Y bueno, sin tanto preámbulo, voy a presentar al doctor, no sin antes leer una pequeña síntesis de su currículum. Entonces, el doctor Eric Gómez Tagle López es científico social formado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, conocido como INACIPE, siendo doctor en Ciencias Penales y Política Criminal.
maestro en estudios políticos y sociales, así como licenciado en sociología, todos con mención honorífica, cum laude. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología y presidente de su filial Puebla, miembro titular de la Sociedad Mexicana de Criminología y miembro honorario de la Federación Mexicana de Psicología en el área de estudios del comportamiento antisocial y delictivo. Autor y coordinador de 11 libros, así como director de la colección Síntesis Criminológica, de los libros que les acabo de mostrar, que son algunos de esa colección. Por su destacada labor ha recibido más de 30 reconocimientos, destacando las medallas Gavino Barreda y Alfonso Caso, otorgadas por la UNAM, así como la presea Esenia Marco Lombroso, mejor conocido como César Lombroso, que diríamos que es uno de los padres de la criminología. Y bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Eric. ¿Cómo estás, Eric? Buenas tardes. Pues muy buena tarde, agradecido por la oportunidad de acompañarte y justamente con tu auditorio. Para mí es un honor justamente tener la oportunidad de platicar sobre diferentes temas, no solamente relacionados con la trata de personas, sino en general lo que son las ciencias penales, las ciencias forenses, y por supuesto me parece que la cuestión de participar en Psicomentario tiene un relieve de mayor relevancia. Recordemos que en general en nuestro país la temática de trata de personas ha cobrado un impacto en los últimos años, y no necesariamente porque apenas se esté dando el fenómeno, sino porque ha habido una serie de cambios legislativos, sobre todo a partir del 2007, donde se empezaron a perfeccionar diferentes instrumentos. Antes de esa fecha teníamos un sinfín de leyes, de códigos, que realmente, diríamos, era una vergüenza legislativa. Pensemos que había una confusión en el bien jurídico tutelado, se confundía lo que era el genocidio con la trata de personas, se protegía la moral pública y las buenas costumbres en lugar de la dignidad o la libertad de las personas, etc. Y ahorita lo que hemos visto en los últimos años es un repunte, no solamente del caso mexicano en cuanto al interés de trabajar esta temática con toda la seriedad que se requiere, sino también a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas emprendió una campaña que me parece muy loable, muy noble, y a la cual México se sumó de inmediato, que es la campaña Corazón Azul contra la trata de personas. Esa campaña justamente en la cual prácticamente todos los países del mundo se han sumado, pero en el caso de nuestro país hay campañas, hay iniciativas, hay esfuerzos ONGs, lo que no teníamos eran investigaciones científicas serias. Y ese fue el motivo para impulsar justamente la obra que ahora me hice favor de presentar a tu auditorio, que se llama Trata de Personas, Análisis Criminológico, Jurídico y Social, porque queríamos abarcar al menos esos tres aspectos. Por supuesto, otras cuestiones como la psicología, como la atención de las víctimas o la atención de la política criminológica también se incluyen, pero estos tres fueron los ejes rectores. Muy bien, doctor Tagle. A mí me surgió una gran duda cuando leo este libro de Nuevas Criminologías. Bueno, hay nuevas formas de abordar las conductas antisociales. Y bueno, no la antisocial solamente, la parasocial, la social, pero en realidad lo que me preocupa mucho a la sociedad es la antisocial. Si hay nuevas criminologías de abordaje, ¿cómo hacerle cuando estamos viendo que pululan por toda la República Mexicana una serie de universidades, institutos, escuelas, entre otras, que ofertan las carreras de criminología y criminalística, pero cuando los vemos en el campo de acción resulta que no saben desarrollarse o desconocen cómo ocuparse de las nuevas formas que está presentando la criminalidad? ¿Cómo le hacemos para preparar a los criminólogos, a estas nuevas generaciones, para que puedan abordar estas nuevas criminologías? Me parece fundamental lo que comentas. Realmente es un problema en nuestro país. Si buscamos los datos oficiales, hay más de 1.300 universidades actualmente que imparten diferentes estudios. Dentro de estas, 120 al menos se enfocan exclusivamente en trabajar temáticas como la criminología. Pero si además vemos cuáles de ellas tienen campus o facultades o sedes, se sube alrededor de 200 el número de instituciones que imparten estudios solamente en el ámbito de la criminología. Pero habría que agregarle además lo que son criminalística, victimología,
política criminal, ciencias penales, ciencias forenses, ciencias de la seguridad, etc. De pronto, efectivamente, en los últimos años, diríamos que en los últimos 10, hubo un boom impresionante de escuelas, lo que no va aparejado con la calidad educativa. Si realmente empezamos a buscar las instituciones en cuanto al perfil de los docentes, es algo preocupante. La mayor parte de estas escuelas no cuenta con docentes certificados, no cuenta con especialistas en criminología, no son investigadores, no tienen publicaciones, las escuelas carecen de laboratorios, no hay prácticas de campo, etc. De tal manera que existe un interés creciente por parte del público y del alumnado, por supuesto, por inscribirse. El problema es que se va presentando, por un lado, un gran negocio. O sea, realmente la criminología en México es un negocio. Se ha logrado poco del nivel de profesionalización científica, pero sí se ha logrado mucho indebidamente con esto. Y la otra cuestión, estamos todos formándonos de la misma manera. Cuando nos preguntan, ¿qué hace un criminólogo? Estudia conductas antisociales. Por supuesto que sí, pero no podemos ser todólogos. Entendamos que no es lo mismo un robo a casa-habitación que un robo de identidad. No es lo mismo un delito sexual que, por ejemplo, una falsificación de piezas arqueológicas. Son diametralmente distintas las investigaciones y lo que proponemos en el libro de criminologías especializadas es ir preparándonos de diferente manera, tal como lo hacen otras ciencias. Y pongo algunos ejemplos muy sencillos para que tu auditorio nos comprenda. La medicina, la psicología, el derecho o la sociología. Ciencias de mayor tradición que la propia criminología, en la cual justamente, si bien el título dice nada más licenciado en Derecho, todo mundo sabemos que cuando contratamos un servicio profesional, o el abogado es civilista, o penalista, o se enfoca en derecho laboral. Pero no puede ser todólogo. No va a trabajar lo mismo derecho marítimo que derecho de las telecomunicaciones. Igualmente un psicólogo, en general tiene esta formación amplia, y eso es muy positivo, pero al final de su carrera se tiene que ir especializando. Hay quien opta por psicología clínica, de la salud, del deporte, laboral, organizacional, etc. Y así cada una de las ciencias más consolidadas. Igual, un médico. Y alguien me diría, ¿existe la medicina general? Por supuesto, pero comparemos cuánto gana un médico general, que incluso da consultas gratis a cambio de que le compres el medicamento en la farmacia en la que trabaja, y cuánto cobra un especialista. 700, 800 o 1000 pesos la consulta. Y aquí exactamente lo mismo que proponemos. Hay muchos egresados de criminología al día de hoy desempleados. Si pensamos que la primera escuela en nuestro país se abrió en la década de los 70, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, tendremos miles y miles de egresados. La mayor parte leyendo los mismos textos y formándose con los mismos autores. De tal forma que en el mercado laboral hay una saturación, donde todos asumimos que trabajamos el tema de conductas antisociales, pero ninguno en particular. Con esta iniciativa que tuvimos de criminología especializada, buscamos a tener dos grandes cuestiones. Por un lado, que las escuelas puedan competir de mejor manera. Así como en el campo del derecho, cuando uno se forma, por ejemplo, en la UNAM, o en la Universidad Panamericana, o en la Escuela Libre de Derecho, uno ya va viendo con qué perfil voy a egresar. Más sea penalista, o derecho empresarial, o derecho legislativo, etc. ¿Le parece que sigamos en esta misma tónica después de este corte que pase? Por supuesto. Amigos, no te vayas, estamos hablando con el doctor Eric Tagle. Regresamos aquí a tu programa Sí Comentario. Bueno amigos, ya regresamos, estamos hablando con el doctor Eric Gómez Tagle López. Y es que fíjense que el doctor, no me va a dejar mentir, es más conocido como el doctor Tagle. El primer apellido no sé por qué, quién lo elimina o por qué es más conocido por el segundo apellido, doctor. Probablemente porque hay una conexión que la gente asume, aunque no es real. Hay un criminólogo muy destacado en nuestro país que es el doctor Fernando Tenorio Tagle. Sí, sí. Y efectivamente él también lo ubican por el apellido Tagle. En el caso de un servidor es Gómez Tagle, ese es el paterno y el materno es López. Ajá. Pero probablemente siguiendo esa línea, incluso mucha gente me ha preguntado si el doctor es mi familiar, pero no tengo ese gusto. Inclusive yo iba a preguntar hace un momento que llegó que si eran familiares, pero bueno, hecha la corrección, Eric Gómez Tagle.
pero me permite que sigas diciéndole Tagle, se me facilita más. Entonces, nos estaba comentando de este extraordinario, me gustó mucho el libro porque va muy a par con esta investigación del Libro Blanco de la Criminología y efectivamente necesitamos una criminología especializada. Entonces nos estaba dando una panorámica cómo están apareciendo estas escuelas y por qué la propuesta que hacen del libro de criminologías especializadas. Es correcto. Lo primero que estábamos señalando antes del corte justamente es que las escuelas tienen que aprender a competir entre sí, pero no por quién contrata a la gente más afamada, sino quién prepara de mejor manera a sus estudiantes, sobre todo con miras al mercado laboral. Si todos salimos de la escuela sabiendo lo mismo, es muy difícil que nos contraten. Aquí lo que propongo es, si a alguien le interesa, por ejemplo, trabajar la temática de crímenes o delitos sexuales, ¿qué es lo que debe saber? Además de criminología, por supuesto, derecho penal, pero también sexología, psicología, psicoanálisis y algo de psiquiatría. Es lo mínimo que tendrá que saber si voy a trabajar la temática de delitos o crímenes sexuales. Si, por ejemplo, en mi caso me intereso más por delitos informáticos o cibercriminología, como también se le llama, evidentemente debo saber sobre lo que es derecho, todo lo que tiene que ver con derecho de las telecomunicaciones, derecho informático, pero también con ciencias de la computación o ciencias de la informática. Mi perfil en un caso y en el otro son diametralmente distintos. Quiere decir que por un lado estamos fortaleciendo la especialización y por el otro lado la interdisciplinaridad. No están peleadas, solamente que debemos comprender que dentro del abanico tan amplio de conductas antisociales debo elegir alguna. Y ahorita que hace un momento mencionabas el trabajo de mi colega y muy querido amigo, el doctor Luis Rodríguez Manzanera, del Libro Blanco de la Criminología. Te comento que lo invité a que fuera uno de los presentadores en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de este libro. Y justamente en la misma fecha estábamos publicando los trabajos casi simultáneamente. Y pareciera que las propuestas eran opuestas. Él, por un lado, buscando unificar planes de estudio, y en mi caso, por el contrario, diversificándolos. Y lo platicamos y lo expusimos ante un auditorio muy amplio ahí en el INACIPE. Y llegamos a una cuestión que nos dimos cuenta que realmente no eran opuestas, sino complementarias. Él encuentra que al revisar planes de estudio hay demasiada diversidad. Por lo tanto, no se tienen las bases mínimas de qué se requiere para ser criminólogo hoy en día en nuestro país. Mi propuesta es la siguiente. De la revisión académica que él hizo a los planes de estudio, encuentra que deben repetirse algunas materias que son fundamentales, y yo coincido plenamente. Diríamos, del 100% de las materias, 70% mínimamente deben de coincidir para que alguien se pueda ostentar como criminólogo y efectivamente la SED lo pueda validar con una cédula profesional. El 30% restante de sus materias debe ser su área de especialización. De tal manera que me formo como criminólogo general en el 70% de mi formación de licenciatura y en los últimos cuatrimestres o semestres, que correspondería a mi 30% restante, voy a elegir un área de especialización. Eso me parece que ya nos va orientando de mejor manera al mercado laboral. Pensemos que, por ejemplo, alguien se quiera dedicar a lo que es lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahí requiero necesitar en saber administración pública y economía. Si no conozco eso y por el contrario me especialicé en cuestiones sexuales, no puedo irme a trabajar a una institución bancaria y de valores. Es decir, desde un principio me voy para acá o para este otro sector. Y otra área que está cobrando mucha relevancia es lo que se llama la criminología corporativa o empresarial. De pronto los egresados de esta carrera solamente trabajaban en el sector público, pero no en las empresas. Y ahí tenemos un gran mercado de trabajo. Y la gente cuando me decía, bueno, una cosa hablar en general de las criminologías y otra demostrarlo, que se puede enfocar uno exclusivamente en una de ellas, acepté el reto porque justamente y las impulso, debía mostrar justamente esta iniciativa y publiqué el siguiente libro que fue La trata de personas. De alguna manera lo podríamos llamar como criminología de la trata o criminología sexual, en la cual lo demostramos, son cerca de 400 páginas, en la cual hay una investigación histórica, desde la ciencia política, porque también esto es un ejercicio de poder, desde la parte jurídica, etc. No solamente podemos hablar de las criminologías, sino que de cualquiera de ellas podemos elaborar una investigación lo suficientemente profunda como la que ahora tienes en las manos. Muy bien, y esto me lanza la pregunta que ¿qué vamos a entender
por política criminal? Porque cuando escuchamos los que no somos muy versados en la criminología de política criminal, pensamos que como que las autoridades nos van a atacar, pero la política criminal es otra cosa. ¿Qué nos puede hablar sobre esta política criminal que necesita todo el Estado mexicano? Tiene 3 verbos rectores: prevenir, atender y erradicar las conductas antisociales. De esas 3, el eje rector es la prevención. Y nunca puede haber una política criminal o criminológica sin un pleno respeto a los derechos humanos. Y te pongo un par de cuestiones que quizás para algunos serán polémicas, pero que fácilmente lo podemos llevar a cualquier debate. En primer lugar, ¿cuántos secretarios de Seguridad Pública de nuestro país o tienen la licenciatura en Seguridad Pública o la licenciatura en Criminología? Y encontraremos que prácticamente ninguno. Al día de hoy, quienes toman las decisiones más importantes en nuestro país a nivel municipal, estatal y federal son más bien gente cercana políticamente hablando a los titulares que correspondan justamente en estos 3 niveles de gobierno. Pero ¿cuántos de ellos tienen la formación científica? Y ese es justamente el problema. Aquel que se encarga de elaborar las estrategias de prevención delictiva, de la atención justamente de aquellos sectores que se consideran criminógenos, del empoderamiento de aquellos grupos que se consideran en situación de vulnerabilidad, no puede ser un improvisado, no puede ser un político y no puede depender de cuestiones partidistas. Tiene que ser necesariamente un científico. Y por lo tanto, tengo 2 carreras que me parecen las idóneas. 1, puede ser seguridad pública o también llamada seguridad ciudadana. O 2, el licenciado en criminología. A partir de esto, incluso podríamos empezar a renombrar y ya no decir solamente política criminal, sino criminológica. Porque el término de la palabra lleva logos. Y logos significa estudio o tratado. Pero es un estudio científico, no improvisado. Al día de hoy ese es el problema de nuestro país. Fracasamos en las estrategias de prevención del delito porque no lo están haciendo científicos, sino políticos. Y también me doy cuenta que han polulado los puestos en abrir atención a víctimas estatales, municipales, por parte de derechos humanos y todos, como para darse que están atendiendo la gran delictividad que existe, montan una oficinita y le ponen atención a las víctimas. Cuando, como usted lo dice, muchas de estas personas ni siquiera cuentan con estudios en criminología y pues menos en victimología. ¿Cómo estamos en las cuestiones de victimología en nuestro país? Diríamos que muy mal. Efectivamente, desde que se crean las comisiones de derechos humanos, las nacionales y las estatales, y a partir de una serie de reformas a nivel de la Constitución, se fueron posicionando de mejor manera cada vez la cuestión de los derechos humanos, la cuestión de las garantías y la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad. Eso sí es cierto. Pero hablando específicamente de victimología, te diría, no existe ninguna escuela o universidad en nuestro país que imparta esa licenciatura. Por lo tanto, no tenemos victimólogos de profesión. Tenemos colegas, abogados, psicólogos, trabajadores sociales o sociólogos que eventualmente hacen una maestría o una especialidad en victimología. Y eso es lo que relativamente les habilita, pero no completamente. Una licenciatura en términos generales son 4.500 horas de estudio. Una maestría son 2.400. Quiere decir que en nuestro país hace falta crear la primera licenciatura de victimología. Y hay algunos esfuerzos en cuanto a que juntan esta carrera con alguna otra. Por ejemplo, criminología y victimología, política criminal y victimología. Pero 100% victimólogo no tenemos. Y me parece que justamente ahora, con el nuevo sistema de justicia penal en nuestro país, en la cual cobra relevancia el defensor victimal, debemos tener victimólogos que además sean expertos en 2 áreas. 1, derecho penal y 2, derechos humanos. Al día de hoy no lo tenemos. Ya entró en nuestro país el nuevo sistema. Me parece que cobra una relevancia cada vez más importante la cuestión de los servicios periciales y ahí también requerimos el asesor técnico. Y ese perito y ese asesor técnico tiene que tener 2 formaciones, el criminólogo y el victimólogo. Lamentablemente en nuestro país, los que se dicen criminólogos se parecen más a un criminalista y los que se dicen victimólogos se parecen más a un psicólogo o a un abogado, pero no son 100% victimólogos. Y me llama mucho la atención porque precisamente Rodríguez Manzanera nos plantea en su libro de criminología
que la victimología no tiene más de 50 años. Digo, eso lo estaba leyendo yo hace 20 años. Para esto entonces quiere decir que tiene apenas 70 años y no se ha posicionado siquiera para realizar una licenciatura. Ni siquiera INACYPE lo tiene como licenciatura entonces. En el caso del INACYPE, recordemos que se crea en 1976 y desde ese momento hasta la actualidad solamente imparte estudios de posgrado. Lo más preocupante de esto es que el INACYPE diseñó un muy buen plan de estudios de maestría en victimología. Hasta la fecha lo sigue impartiendo, pero ha habido convocatorias donde no reúnen ni siquiera el mínimo de inscritos para poderlo abrir. Es decir, la ofertan, no hay ni 10 personas en todo México que quieran tener la maestría en victimología. Si abren, por ejemplo, la maestría en Procuración de Justicia Federal, o la maestría en Criminología, o la maestría en Política Criminal, hay gente de sobra porque tiene que haber rechazados. Si abren la maestría en Victimología, hay lugares vacantes. Eso es muy preocupante. Incluso, como te comentaba hace un momento, ha habido convocatorias donde ese año no se inscribe nadie. No se oferta, digamos, no se puede habilitar como tal, porque si sacas la convocatoria y no se reúne el mínimo, eso es algo muy triste. Y creo que así también los criminólogos que quieren fortalecerse, es un área de trabajo muy interesante. Ya sabes la parte vinculada con el victimario, ahora debe hacerlo la parte vinculada con la víctima. Y muy interesante. ¿Le parece que después de nuestro segundo corte regresemos y estamos haciendo énfasis en las criminologías especializadas? Porque precisamente este nuevo libro de trata de personas pues es una criminología ya especializada. Ok. Amigos, no te vayas, estamos con el doctor Eric Gómez Tagle. Regresamos aquí a tu programa Sí Comentario, un comentario pensado. Bueno amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario. Estamos hablando pues con un gran criminólogo y anteriormente yo les decía en programas que los que realizan la verdadera criminología, por decirlo de esta manera, en su inicio no se formaron propiamente como criminólogos. Estaba Nuevo León con pues, su director de la criminología moderna, podemos decir, que es el doctor Luis Rodríguez Manzanera. Sin embargo, sus egresados eran más, como lo dijo hace un momento, más criminalistas que criminólogos. Entonces se empiezan a converger, a agrupar otros especialistas venidos de la medicina, de la sociología, del derecho, de otras ciencias, para empezar a tomar los elementos de la criminología y entonces sí trabajar esto que el doctor afortunadamente lo trabaja en su libro Criminologías Especializadas, y un producto de ello es el de trata de personas que tenemos aquí, que nos hizo el favor de regalar. Me llama mucho la atención, doctor Gómez Tagle, que cuando inicia la criminología en nuestro país, es el mismo Alfonso Quirós Cuarón, padre de la criminología en México, que le pide a la Universidad Nacional que abran la carrera, porque existía dentro del plan de estudios la carrera de criminología. Pero para ser criminólogo tenía uno que ser médico cirujano. Entonces, él dice, como está la carrera en el plan de estudios, les exijo que abran la carrera, y nada más se inscriben 3 personas. De estas 3 personas que ingresan a esa licenciatura en criminología, creo que es el único que egresa en realidad. Los otros como que trabajan ahí, pero no propiamente en la cuestión de la criminología. Y él, bueno, traía esta situación de que de niño matan a su padre y le llama la atención porque una persona que era prácticamente amigo de su papá y que su papá lo trataba bien, ¿por qué lo asesina? Se empieza a preguntar qué mueve a un criminal a actuar con una violencia y con una persona conocida. Y vemos aquí que se empezaría a jugar esto que hablamos de la victimología, porque el papel de la víctima y el victimario siempre tienen una relación, no es que se haya presentado al azar. Entonces, no estará pasando nuevamente que
estas criminologías especializadas o el verdadero criminólogo se va a gestar de esta forma en que se empiecen a abrir, como usted lo dice, por ejemplo, en informática, en cibernética forense, bueno, saber todo este campo de las TICs, ¿verdad? Saber el campo jurídico y, por supuesto, criminología. O de qué manera se va a formar el nuevo criminólogo, pero que efectivamente opere, que el Estado mexicano lo tome en cuenta, que la Cámara de Diputados lo llame para elaborar las leyes. ¿Qué se tendría que hacer para que el criminólogo efectivamente sea real y no sea un producto televisivo como ACAC o como se llaman las series estas, mentes criminales, que hacen una verdadera confusión de lo que vendría siendo el investigador del crimen? Una de las áreas de especialidad que puede ser justamente que el criminólogo se vuelva en un asesor técnico parlamentario. Quiere decir que trabaje directamente con los congresos de los estados, con el Congreso de la Unión, no para un partido político necesariamente, sino para las comisiones y para el Congreso en su conjunto. ¿Qué requiere? Además de saber de criminología, en este caso se enfoca al ámbito penal, que es donde existen más reformas en nuestro país, debe saber derecho, técnica legislativa, derecho parlamentario y lingüística. Que sepa redactar, que sepa argumentar, incluso que sepa algo de programación neurolingüística para que pueda cabildear. El problema es que el criminólogo a veces cree que se pone la bata y se convierte en un científico. Y eso no es nuestro perfil, eso corresponde más al perito vinculado con la criminalística. El criminólogo tiene que trabajar justamente en la elaboración de las políticas públicas. Por ejemplo, en nuestro país cada vez habla más del problema del bullying. ¿Cuántos criminólogos y criminólogas trabajan en la Secretaría de Educación Pública? Cada vez habla más del problema del alcoholismo y de las muertes violentas asociadas con el alcohol y con las drogas. ¿Cuántas criminólogas y criminólogos trabajan en la Secretaría de Salud? Se habla, por ejemplo, de la influencia de los medios de la comunicación, las canciones, los videos, las caricaturas. ¿Cuántos trabajan en Secretaría de Gobernación y particularmente en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía? Le voy a interrumpir en este punto porque pues creo que su nombre tiene una gran trayectoria de sus trabajos, pero me llama mucho la atención el análisis que usted hace sobre las caricaturas. ¿Nos puede mencionar un poquito qué lo llevó a hacer un análisis criminológico de las caricaturas? ¿Qué es lo que nos comunican? Y si estas caricaturas pueden propiciar conductas antisociales. Sí, es una de las vertientes que también he ido desarrollando que alguna gente no comprendió, incluso se dedicó a criticar sin mayor sentido. La criminología tiene un énfasis que es la prevención social. Y en el caso particular, cuando hacemos prevención social temprana de conductas antisociales, esta se puede dar desde la niñez. A través de los estudios que había realizado de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, nos dimos cuenta que algunos pedófilos y pederastas utilizaban materiales audiovisuales para empezar a enganchar a sus víctimas. Caricaturas, cómics, hentai, manga, a través de los cuales eran personajes que el niño o la niña estaba familiarizado y le empezaba a mostrar escenas, digamos, eróticas, y el niño generaba confusión. Lo que hicimos fue a través de una serie de investigaciones que fuimos desarrollando, primero con la Procuraduría General de la República y después con otras instancias, es cómo esas mismas herramientas, en lugar de ser un punto de enganche y de seducción para la niñez, podían ser elementos de protección. Lo que buscábamos era prevenir conductas antisociales en niñas y niños, incluso desde etapa preescolar. A través de las caricaturas lo que encontramos fueron personajes alcohólicos, farmacodependientes, que por ejemplo mostraban signos de misoginia, signos de maltrato hacia las mujeres, animadversión hacia ciertas religiones, es decir, no había respeto. Encontramos también personajes racistas, homofóbicos, lesbofóbicos, que de ninguna manera estaban cultivando eso que creíamos en las caricaturas de inocencia, de salud mental, de libre desarrollo de la personalidad, sino que por el contrario estaban contaminando esto. La investigación se desarrolló con más de 100 personajes, esta continúa hasta la fecha esta línea de trabajo, pero lo hicimos desde las décadas de los 30, los 40, digamos, los primeros personajes desde Betty Boop hasta los casos más recientes, en los cuales vemos claramente conductas antisociales. Y podemos nombrar desde las más comunes como Los Simpson,
en la cual justamente existe un personaje que quiere matar a Bart Simpson, que además es un asaltante a mano armada, el asistente de Krusty el payaso, asaltante a mano armada, pero que además él quiere asesinar a Bart. Un adulto queriendo matar a un niño, justamente con un cuchillo, y este personaje adulto tiene un niño que también quiere asesinar al otro niño. Es decir, de pronto cuando le empezamos a dar un poquito de seriedad al asunto, nos damos cuenta que ya no es tan risible como parecía. Y cuando alguien me dice, bueno, esos materiales son para adultos, sí, pero están al alcance de todos. Y no queremos ahí la censura. Queremos formar justamente que los padres, que las madres vean y analicen junto con sus hijos el material audiovisual que están observando diariamente. Y esto, que parece en México muy novedoso, nos da pauta para decir que en Europa ya existe un máster en criminología audiovisual. Y también en Europa, particularmente en España, existe el área de especialidad de criminología vial. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con conflictos en las carreteras, conflictos viales, choques, asesinatos, que de pronto dices, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Es otra gran área de trabajo, porque justamente lo que buscamos prevenir son muertes violentas. Y si lo ampliáramos a prevenir también lo que serían accidentes y enfermedades, todo lo que estamos trabajando desde la criminología tendrá que estar muy vinculado con Secretaría de Salud. El problema es que hoy la criminología no puede seguirse enfocando en trabajar ni en seguridad pública ni en procuración de justicia porque los puestos de trabajo están saturados. Ampliemos, por lo tanto, otras áreas, trabajemos con derechos humanos, trabajemos con educación, trabajemos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, trabajemos con Secretaría de Hacienda. Hacia allá está el futuro y asumamos que él o la especialista en criminología es un científico social. Muy bien, y bueno, pues llegamos ahora sí a la trata de personas. ¿Qué elementos se conjugaron para que trabajara esta área específica de una criminología especializada? ¿Cómo se inicia el libro? ¿Cuál es la parte que lo movió para trabajarlo? Hace algunos años, cuando un servidor era investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y en aquel momento era Procurador General de la República, el general Rafael Macedo de la Concha, pidió la colaboración PGR y INACIPE en cuanto a dos temáticas que estaban cobrando mucha relevancia en el país. Uno era el secuestro y el otro la explotación sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes. En mi caso me enfoqué en el segundo tema, publiqué 2 libros que fueron afortunadamente muy exitosos, pero solamente hablaba de explotación sexual comercial. Faltaban otras modalidades de explotación del ser humano, por ejemplo la explotación laboral o la utilización forzada en conflictos armados o experimentación bioquímica. También podemos hablar de formas contemporáneas de esclavitud, de tal manera que decidimos ampliarlo, ver qué pasa en México pero también en el mundo. Incluimos ahí temas controversiales como lo que es la pornografía con menores de edad, el tema del turismo sexual, el tráfico de órganos y en general lo que es la delincuencia organizada. El tema de trata también desafortunadamente empezó a verse como un negocio por parte de algunas organizaciones, pero que no habían desarrollado estudios. Esta investigación tiene antecedentes históricos desde 1215, que es cuando se formula la Carta Magna de Inglaterra, hace un recorrido por todo lo que son los derechos humanos, derechos específicos de las mujeres y de la niñez, analiza todo el marco jurídico federal y estatal, y justamente en la parte final hace una serie de recomendaciones. ¿Le parece que después del corte nos diga cuáles son algunas de estas recomendaciones? Por supuesto. Bueno, amigos, no te vayas, estamos hablando con el doctor Eric Gómez Tagle López y ahora sí nos estamos enfocando al último de sus libros, que ya está trabajando, otros me dijo, que es el de trata de personas. No te vayas, estamos en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Bueno amigos, ya regresamos, estamos hablando con el doctor Eric Gómez Tagle López y bueno, en esta última parte de tu programa nos estamos ya enfocando a su libro de trata de personas. Entonces nos decía que hay una serie de recomendaciones. ¿Cuáles son algunas de ellas, doctor? Lo primero que hicimos es empezar a revisar lo que es el marco jurídico. Recordemos que antes en materia de trata se regulaba por los códigos penales estatales y el Código Penal Federal. Posteriormente hubo una ley federal contra la trata y ahora tenemos una ley general contra la trata de personas.
Cambios conceptuales, porque antes se decía trata de blancas, no trata de personas. Y además, como exponía también, hubo confusión en los bienes jurídicos. Por lo tanto, el primer paso fue capacitar a lo que serían ministerios públicos o fiscales, a los peritos, pero también a los miembros del Poder Judicial, a los jueces, a los magistrados y eventualmente, si fuera necesario, hasta los ministros, que se especializaran en esta área. La otra cuestión es que se tenía que dar un enfoque de género o una perspectiva de esta modalidad con dos características. Uno, el interés supremo de lo que son los derechos humanos y el interés superior de la niñez. Justamente porque si bien todas y todos podíamos ser víctimas, había que enfocarse en los grupos en mayor condición de vulnerabilidad. Otro aspecto que empezamos a hacer es llevar esos temas a las escuelas, desde primaria. De pronto cuando dicen educación sexual temprana, sí, pero no solamente ese tema, debemos de protegernos. Antes recordemos campañas como la de Mucho Ojo, ni golpes que duelan ni palabras que hieran, con las niñas y los niños no se vale, y de repente dejamos todo de lado. La política criminal en nuestro país se enfocó en amenazar al sujeto activo, pero no en empoderar ni proteger al sujeto pasivo. Nuestro enfoque es al revés. Si bien debemos de seguir alertando justamente a los padres para que protejan a las niñas y a los niños, también debemos darle las condiciones a ellas y a ellos para que cualquier tocamiento inadecuado, una mirada que los incomode, una insinuación, una propuesta, tengan la información mínima para que se la comenten al adulto de su confianza. A lo mejor un psicólogo, el padre, el maestro, el sacerdote, con quien tengan confianza. Pero justamente empecemos a alertar, porque hemos encontrado casos de trata de personas donde hay un abuso continuado y justamente la niña o el niño se silencia porque desconoce que hay una violación de sus derechos fundamentales. ¿Qué más propuestas debemos empezar a elaborar? Depende, si trabajamos cuestiones como delincuencia organizada transnacional, tiene que entrar también a trabajar el tema la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de embajadas, de consulados, a través de la colaboración de México con instancias como Interpol, en la cual justamente se ha detectado que muchas víctimas de trata son mexicanas, pero no son explotadas en nuestro país, sino en otros contextos. Y te doy un dato. De las víctimas rescatadas en el mundo que son mexicanas, pero que no son explotadas en su territorio, la mayor parte vienen de Puebla. Eso quiere decir que también tenemos que empezar en una perfilación geográfica. Uno, ¿cuáles son las zonas criminógenas? Es decir, ¿en dónde se está explotando, maltratando y abusando? ¿Y cuáles son las zonas victimógenas? ¿En dónde se está extrayendo justamente a las víctimas? Un caso muy claro es Tenancingo, Tlaxcala. Pero así podremos empezar a ubicar lo que son las capitales de las ciudades, las zonas fronterizas y los lugares con playa. Son principalmente donde se dan, con grandes contrastes socioeconómicos. Además, ¿con qué va aparejado? Con tráfico de armas, con lavado de dinero. Va vinculado también muchas veces con otra clase de fortalecimiento de la delincuencia organizada. Y todo lo que es el sector turístico, el sector empresarial, el sector de transportes, falta que colabore muchísimo más sobre esta temática. Por eso me da mucho gusto que aquí en tu programa tengamos la oportunidad de platicar esto, para que quede claro que no es para expertos. Todas y todos nos debemos de involucrar. Principalmente las víctimas son niñas y niños en situación de calle. Quiere decir que probablemente no hay una familia que esté detrás que presente una denuncia. No hay una víctima que esté detrás que busque rescatar a la víctima. No hay una familia que esté detrás justamente que le dé todo este apoyo. Por eso, todas y todos, en México, en América, en Europa y en el mundo, debemos de trabajar la temática de trata de personas y demostrar que la criminología sí es una ciencia y sí puede aportar soluciones directas. Ojalá este texto sea leído por las más altas autoridades del país, porque tiene que formar parte de la implementación del Programa Nacional contra la Trata de Personas. Y además veo que cuenta con una serie de estadísticas, veo que es un trabajo sumamente cuidado, trabajan pues, todo lo que INEGI ha dado. Y bueno, ¿cuánto se tardó en cernir la información y trabajar el texto? 5 años. En cuanto ya redactar propiamente esta investigación, desde que se da el proyecto, el protocolo, hasta la etapa de su publicación fueron 5 años, pero realmente la primera etapa de la investigación, cuando se inició con el tema de explotación sexual, eso fue en el 2001. Quiere decir que fue entonces más de 10 años lo que conlleva. Esto también es importante. Hay gente que publica muchos libros y no se toma el tiempo necesario para investigar.
En este caso, para redactar 400 páginas me tomé 5 años de investigación. Y además de poderlo comentar, debatir, reflexionar y eventualmente irlo mejorando, a través de dialogarlo con muchos expertos. Me reuní justamente con gente de la policía cibernética, con penalistas, con gente que se interesa por la victimología, por la defensa de los derechos humanos, con estudiosos de la perspectiva de género, para que entre todas y todos me aportaran ideas. Por supuesto, lo bueno de este trabajo va a ser gracias a ellos. Las fallas serán debido a un servidor. Pero creo que este libro es un parteaguas porque demuestra que la criminología sí puede transformar las políticas públicas de nuestro país. Porque vemos inclusive que se va hasta el siglo XIII, del siglo XIII al siglo XIX, desde la carta, de la Magna Carta Libertatum de Inglaterra, del 15 de junio del 1215. Y entonces hace un trabajo sumamente detallado que en verdad lo felicitamos. Es un trabajo que pues deben tenerlo, como usted dice, autoridades educativas, autoridades judiciales, administradoras de procuración de justicia, pero desgraciadamente pues seguimos viendo, como bien lo planteaba usted, que muchos de estos puestos son a modo por conocidos, pero no personas que se manejen. Pero bueno, ya que ellos no tienen esos conocimientos, yo creo que por lo que estoy viendo no es un texto difícil de leer, es con un lenguaje muy sencillo, pero muy preciso en las fuentes que maneja. Y bueno, pues 5 años vale la pena que se lleve más allá o que se lleve a una simple biblioteca. Y bueno, veo en la parte de las citas a varios amigos que por azares del destino hemos tenido la oportunidad de conocer. Y bueno, doctor, ¿cuál es el trabajo que usted realiza? Estamos sabiendo que usted forma parte de la Universidad de Puebla. ¿Qué son los trabajos que usted propiamente hace en esa Universidad de Puebla? Ahí estamos como profesores de tiempo completo, también bajo la cuestión de diseñar diferentes planes de estudio, impartir docencia, llevar a cabo investigaciones, congresos, etcétera. A mí lo que me parece ahora muy interesante es que a través de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero también en colaboración con otras instancias, hemos sumado a otros colegas. Formamos parte de la Sociedad Mexicana de Criminología, también de la Academia Mexicana de Criminología, y ahora también tengo el honor de ser director regional de la Federación Mexicana de Psicología. Cada vez son más los colegas que nos damos cuenta que la interdisciplinaridad y eventualmente la transdisciplinaridad es el futuro de la ciencia. En mi caso, si bien hablo de la criminología como este eje rector, en nuestros equipos de trabajo involucramos psicólogos, trabajadores sociales, matemáticos, por ejemplo, o actuarios. Si queremos hacer estadística delictiva, los requerimos. A geógrafos, si quiero hacer mapeo criminal, lo requerimos forzosamente. A gente especializada en geomática. Si quiero trabajar ciberdelincuencia, los informáticos. De tal manera que estamos logrando hacer un gran equipo de trabajo a nivel nacional. Y también me da gusto anunciar que ya lo estamos impulsando a nivel latinoamericano. Tenemos una página en las redes sociales que se llama Criminología Latinoamericana, Síntesis Criminológica, justamente que lo que impulsa es el reconocimiento de lo que hacen colegas en América Latina y en el Caribe. Hemos aprendido mucho de gente de Europa y de Estados Unidos, pero ya es tiempo de que voltemos a ver a nuestras raíces de América y del Caribe para ver qué es lo que estamos haciendo y que no tengamos que importar teorías, sino que elaboremos las propias. Esta colección Síntesis Criminológica lleva 5 títulos y justamente el próximo año sacaremos el 6º. Y nos hace un recuento de esos 5. Digo, aquí ya tenemos 2, criminologías especializadas, trata de personas, y los otros, ¿cuáles son? Criminología, retos y perspectivas actuales. El siguiente fue Crimen, emociones y castigo. Continuó un trabajo del doctor Guillermo sobre violencia y derechos humanos. El 4º, el 5º texto, y actualmente estamos trabajando en lo que va a ser un diccionario especializado de lo que va a ser criminología y ciencias penales. Pues esperamos con ansias que ojalá cuando esté este diccionario nos lo pueda también venir a presentar aquí a su programa y comentario, pues agradeciendo que se haya trasladado desde Puebla aquí a esta hermosa ciudad, que ojalá la disfrute.
y es un compromiso que nos traiga el libro Saliendo del Horno. Por supuesto que sí, y máxime en tan bella ciudad como lo es Morelia y un estado hermano como es Michoacán. Pues doctor Eric Gómez Tagle López, agradecemos mucho la visita aquí al programa Ese Comentario. Como sabe, este es su programa también. Gracias, muy amable. Y bueno, amigos, a ustedes también muchas gracias por haber sintonizado tu programa Ese Comentario, un comentario pensado, y nos vemos el próximo jueves. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares se despide. Hasta pronto.